días, hermanos. Bienvenidos al culto de adoración de la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. Estamos aquí reunidos para poder escuchar la palabra del Señor que tiene el día de hoy para con nosotros. Así es que pidámosle que abra nuestros corazones, nuestra mente, para que esa palabra pueda ser una instrucción para nosotros. Así es que, hermanos, continuemos con este culto, alabando a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Ahora queremos invitarle a cantar que Dios es bueno. Sí, mi hermano, Dios es bueno todo el tiempo y está con nosotros. La Escritura misma dice que de Dios proceden todas las cosas buenas, que todo lo bueno, todo lo bondadoso viene de lo alto. Así que con esta confianza, con esta esperanza, sabiendo que Él no se ha olvidado de nosotros, que Él sigue ahí y su amor sigue siendo tan incondicional y verdadero como siempre, cantémosle a Él. Nuestro Dios es bueno. 1, 2, 3, 4. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en Él estás. Prometió
y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerme, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender lo que planeas para mí. Mi dueño eres tú y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, grande es Él. Bueno es Dios, grande es Él, siempre fiel. Hermanos, tomemos nuestra Biblia con la mano derecha, ya puede ser impresa o digital, y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Escuchemos la palabra que Dios tiene para nosotros. Iniciamos una nueva serie, Vivir es Cristo. Hay una canción que canta el recientemente fallecido Oscar Chávez, que se llama El Tango Alegre. Qué sarcástica canción. Es un tango de un hombre que sufre tanto que lo peor que le puede pasar a un ser humano, que es estar alejado de Dios, le parece que es mejor que lo que vivió en la tierra. No les platico más. Es una canción que es puro sarcasmo y el nombre mismo dice El Tango Alegre, cuando verdaderamente nos cuesta una historia triste, pero contada de una manera tal en que parece chusco. Así que me di a la tarea de investigar qué es vivir y encontré desde la definición más sencilla y directa que dice que vivir es existir. Y luego buscando, ¿qué es existir? Y decía, existir es tener vida. Así que pensando, vivir es tener vida, es tener nuestras funciones vitales, nacer, crecer, respirar, comer, beber, trasladarse, comunicarse, excretar, reproducirse y finalmente morir. Eso es vivir verdaderamente. Es suficiente con ello. Y es eso y solo eso es vivir. Vivir es entonces solo transitar por este camino que es la vida, sentir, ver, pensar, pero no trascender. Existir es ser un ser.
¿Y cómo está eso? Bueno, para ser y existir no son sinónimos. Hay un pensador, Enrique Santín, que nos dice que los conceptos expresan ideas distintas. Existir elude algo que es, algo que surgió, algo que emergió. Esta diferencia lo confirma el lenguaje habitual que utilizamos, que utilizan los medios de comunicación, por ejemplo, cuando se refieren a la muerte de una persona. No dicen ha dejado de ser, pero en cambio sí dicen ha dejado de existir. Y puede decirse que todos los seres vivos viven, pero no existen, pues la existencia es solo característica de los seres humanos, por ser los únicos que tenemos conciencia de nuestra existencia y además conciencia de que somos mortales, es decir, que la vida como la vemos, como la conocemos, como la estamos viviendo en esta tierra, es limitada, es decir, en el tiempo, es decir, no somos infinitos, somos finitos. Esta conciencia de ser y de su temporalidad es exclusiva de las personas, de los seres humanos, pero además es exclusiva de las personas a las que el paso del tiempo les preocupa y les angustia. Y esto es debido a que puede compararse con un crédito. Nosotros contratamos un crédito, los créditos impagables, por ejemplo, de adquirir una casa, y mes tras mes amortizamos, pero vamos tratando de reducir el crédito, pero el vencimiento puede producirse en cualquier momento. Así es la vida. Tenemos aparentemente un plazo que vamos amortizando diario, pero se puede vencer el plazo en cualquier momento. Se puede entonces considerar que tanto vale decir que se vive como se desvive. Un día más de vida, un día menos de vida. Marco Aurelio, un gran pensador del estoicismo, afirmó que la vida se nos va consumiendo día a día y que la parte que nos queda es cada vez más breve, advirtiéndonos de que nadie pierde otra vida que la que tiene, ni disfruta de otra de la que está perdiendo. Para los estoicos, la idea de la muerte no existe, porque antes de morir no existe la muerte en su vida, y después de morir tampoco existe. Y esto es tan trágico para las personas que no creen en nada, que no creen más que en lo que ven. Los que viven sin fe consideran que con el último suspiro llega al fin todo. No hay esperanza, no hay fe, y ¿sabe qué? No hay identidad. El ser se refiere, a diferencia de existir, se refiere a lo que se es decir, a la identidad. El ser de una cosa o de una persona es lo que es. Se es lo que se es, con independencia de que exista o no en este plano físico. La identidad es lo que le da características, que nos hace peculiares, particulares y que delinea los rasgos distintivos. Se es porque se puede ser distinto a otros. La identidad debe notarse entonces, esa distinción debe verse y se debe contrastar con quienes carecen de esos rasgos distintivos. Ese contraste, esa identidad, la encuentra Saulo de Tarso. Y la encuentra testificando el sacrificio de Esteban. Como no se quejaba y como incluso oraba por aquellos que le apedreaban, algo debió haber quedado guardado en el corazón de Saulo de Tarso. Algo no le cuadraba. Cómo este hombre que está siendo martirizado hasta la muerte, apedreado, está orando, está dando gracias a Dios y está pidiendo por el perdón de quienes le están dañando. Algo debió haber quedado en el corazón de Saulo, que una vez convertido en Pablo, pudo no solo constatar, sino también vivir. Ya tenía otra identidad. Seguía su existencia física igual, pero ya era otro ser. Y eso se nota en la vida cuando pasa de ser Saulo de Tarso a Pablo. Se le nota en su andar, se le nota incluso en su propia muerte. Cristo entonces nos da identidad y nos da vida, y vida en abundancia, vida eterna, y nos da esperanza y nos da fe, y nos da identidad, y nos hace ser.
Esas son las características del cristiano. Ser con identidad, con propósito, con lucha, con un afán bien puesto. Es una identidad que se debe notar. No es algo que se deba de ir gritando, sino que se debe de ir notando paso a paso en nuestra vida. Y Pablo lo consigue ese cambio de identidad, consigue no solamente existir, sino consigue ser. Y es lo que Cristo le da para que sea una identidad, una razón, un propósito, una necesidad de ser y de existir. Y entonces los límites físicos no importan porque trascienden. Estamos aquí hablando 2000 años después de la transformación de Pablo y estamos hablando de que esos 2000 años son un parpadeo para nuestro Dios. A veces nos desesperamos por el tiempo, a veces nos desesperamos por las cosas que nos están ocurriendo, porque sentimos que no tenemos entonces esperanza ni fe. Pero si usted tiene identidad, o si usted adquiere la identidad de ser hijo de Dios, aceptando a Cristo, entonces todo tiene sentido, todo cambia, todo se vive diferente, todo se vive distinto, porque ¿sabe qué? Vivir es Cristo. Continuamos predicando sobre Filipenses 1, la carta de Pablo a la iglesia de Filipo. Y nuestro texto base hoy es Filipenses 1, del 12 al 20, y lo iremos analizando con las siguientes enseñanzas. No lo analizaremos todo en una sola enseñanza, sino vamos a ir por partes. Entonces, la primera enseñanza es vivir en Cristo, es que todo nos ayude para bien. Todo lo que nos pase nos puede ayudar para bien. Ya está fundamentada en Filipenses 1, capítulo 1, versículos del 12 al 14, que dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Padre bendito, gracias por tu palabra hermosa. Señor, háblanos esta tarde, dinos y danos dirección para nuestra vida, Señor. Cámbianos nuestra identidad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo nos ayuda para bien, dice Pablo. Y Pablo escribe desde la cárcel. Y ahora hace hincapié para hacer que los receptores originales de la carta centren su atención. Por eso les dice: quiero que sepan. Es una manera de llamar la atención, de decir: hey, presten atención. Allí está en una prisión domiciliaria, en una casa que Pablo renta, que paga con su propio dinero, pero está sometido a constante vigilancia. Les está diciendo que su obra misionera y su obra evangelística, es decir, de llevar el evangelio a todos lados, no solamente no se ha detenido en la prisión, sino que todas las circunstancias adversas han sido usadas por Dios para el extendimiento del evangelio. ¿Qué cosas le habría ocurrido a Pablo durante estos viajes? Pues de todo. Había sido apedreado, había sido cautivo, había sido encadenado, había sido azotado, había sido injuriado, había sido rechazado, había sido corrido de varias ciudades. Pero ¿sabe qué? También había sido tentado, había sido probado su ego, porque había un lugar en donde había sido tratado como si fuese un dios griego. Y eso era una prueba para Pablo. Ahora estaba encarcelado, había pasado de todo, pero a todo esto Pablo dice que ha sido para bien. Usa dos palabras griegas que son muy ilustrativas. En esta versión que estamos analizando hoy, que es Reina Valera 1960, usa la palabra redundando, que en griego es erchomai,
que puede traducirse como llegar a un lugar, moverse, convertirse. Y la otra palabra que Pablo utiliza es progreso, procope, que se usaba para referirse al avance militar, que daba la avanzada, limpiando terreno, talando, abriendo brecha, cortando caña para que los demás pasaran, derribando barreras que impidieran el avance. A eso se refiere Pablo. El evangelio va avanzando inexorablemente. También esta palabra la utilizaban los estoicos, de quien estábamos hablando, para referirse al difícil camino de poder alcanzar algo. Pero Pablo le da sentido. Los estoicos creían en sí mismos, creían en un estado superior. Sin embargo, Pablo les dice, no, es el evangelio, es el Señor el que va avanzando. El Señor mismo lo había dicho, el avance de esta iglesia será inexorable y ni las puertas del Hades prevalecerán ante ella. Es decir, va a seguir avanzando hasta alcanzar las puertas del Hades y después traspasarlas, porque no van a impedir que la obra del evangelio avance. Y si nos preguntamos qué es el Hades, es un lugar tenebroso bajo la tierra que se consideraba, según entonces, el destino final de las almas de los muertos. Así que el evangelio avanza a paso firme, inexorable, incluso en situaciones adversas como el propio encarcelamiento de Pablo. Seguramente ver el ánimo de Pablo, su deseo de seguir compartiendo la palabra de Dios, el gozo de Jesús, impactaba a propios y extraños. Podemos pensarlo en nuestro tiempo, ahora confinados por una epidemia que ha golpeado al mundo entero, que ha generado millones de personas enfermas y de muertos. Bueno, el evangelio avanza inexorablemente. Ahora cobraba sentido para Pablo el gozo mirado en Esteban cuando era lapidado, seguramente inexplicable en el momento en que lo vio, pero ahora entendí el gozo de Esteban, porque el gozo es Cristo, porque vivir es Cristo, tener identidad es caminar con Cristo, tener identidad es gozarse en Cristo, incluso en la prisión, incluso en la enfermedad, incluso en la incertidumbre. Y eso quedaba patente para la guardia pretoriana, a la élite de la milicia romana, este cuerpo compuesto únicamente por centuriones que sabían que la única causa del encarcelamiento de Pablo era la predicación de la palabra, y todo eso lo sobrelleva por la fuerza de Cristo, y ese testimonio, lejos de mermar en el ánimo de los demás, se le incrementa, adquiere confianza, adquiere fortaleza para la predicación del evangelio, de forma intrépida, venciendo el temor en un testimonio inspirador. ¿Es Pablo? No, es el Espíritu de Dios actuando en Pablo y en los demás hermanos. Ni las reglas ni los grilletes podían impedirlo. La iglesia avanza, no porque dependa de los seres humanos, sino porque depende de Dios, porque es un plan de Dios. Alcanzar a mirarlo, alcanzar a verlo, debe darnos fuerza y debe darnos esperanza y debe darnos fe y debe darnos ánimo, porque más allá de las circunstancias dependemos del Dios Todopoderoso. Y es por eso que cobran absoluto sentido y dimensión las palabras de Pablo, que escribe en el capítulo 8 de la carta a la iglesia de Roma, a los romanos. Es un pasaje famoso, Romanos 8:28, y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo está diciendo a los que aman a Dios, es decir, a los que tienen identidad en Cristo, las cosas le ayudan para bien, porque no es a pesar de las cosas, es por las pruebas que esto se perfecciona, que se muestra la gloria de Dios, y todo esto para el propósito con que han sido llamados, que es la expansión del evangelio. Y es que Pablo no solo lo creía, lo vivía en esa identidad, porque no es a pesar de las pruebas, no es a pesar de las dificultades, no es a pesar de los problemas, sino a causa de las pruebas, que Cristo se glorifique en nosotros. La identidad de un verdadero cristiano se prueba bajo fuego.
Cuando todo está bien, todo mundo puede estar bien. Incluso se olvidan de Dios algunos. Pablo está encadenado al soldado pretoriano, en esa casa alquilada por él mismo, siempre encadenado, siempre. Había 4 soldados, cada 6 horas cambiaban y estaban ahí escuchándole. Cada 6 horas un soldado nuevo escuchaba lo que Pablo hablaba con aquellas personas que recibía. Estaban unidos a través de una cadena corta que se llama alicis, que unía la muñeca del soldado con la muñeca del prisionero. Y esa alicis le permitía al soldado, seguramente callado, seguramente distante de inicio, seguramente escéptico al inicio, escuchar a Pablo predicar del Evangelio. Y seguramente eso que escuchaban, seguramente que escuchaban una tras otra ocasión, empezó a generar que dentro de la misma guardia imperial, la guardia pretoriana, hubo corazones transformados, hubo gente que empezó a conocer de Cristo porque estaba allí, contra su propia voluntad, era su trabajo, pero estaba siendo bendecido con la palabra de Dios. Y el Evangelio estaba avanzando inexorablemente para aquellos que Pablo recibía porque iban a escuchar la palabra de Dios, pero también para aquellos soldados romanos, de la élite militar romana, que estaban ahí escuchando del Evangelio. Escuchar de la palabra de Dios bendice, aunque haya sido circunstancial la primera vez. Encuentro un testimonio muy bonito. Recuerdo yo, hace muchos años tenía yo un consultorio en la colonia industrial, en la zona norte de la Ciudad de México. Y algunas tardes, noches que yo salía y caminaba sobre la calle Robles Domínguez, la avenida Robles Domínguez, que es una avenida muy grande, aunque cambia de nombre en algunos segmentos, encontré una puerta abierta, sillas vacías, filas de sillas vacías, no sé, 10, 12 sillas, y un hombre hablando desde enfrente, desde un púlpito. Estaba vacía la iglesia, estaba vacío el templo, estaba solo el predicador. Pero al pasar le escuché, yo todavía no era cristiano, le escuché hablando con tanto denuedo, con tanta pasión, a nadie, a las sillas. Pero después pude constatar que había personas allí, que esa iglesia se estaba construyendo porque había gente que al pasar escuchaba la predicación del Evangelio. Lo mismo estaba ocurriendo en los corazones de estos soldados, estaban siendo transformados. Era una iglesia que estaba construyendo esta persona que empezó hablándole a las sillas. Pero ¿sabe qué? Perdonen ustedes, esta persona tenía identidad. Esta persona tenía esperanza. Esta persona tenía fe, porque no dependía de él, sino dependía de Cristo Jesús. Estaba viviendo con identidad. No le importaba predicar de esta manera. No le importaba predicar esas circunstancias, porque no es la circunstancia lo que define la identidad del cristiano. Lo que define la identidad del cristiano es Jesús y su Evangelio. ¿Y sabe qué? Porque vivir verdaderamente es Cristo. Y este relato de esta persona nos ayuda para introducir en lo que es nuestra segunda enseñanza. Vivir es Cristo. Vivir en Cristo es anunciarlo, y anunciarlo es verdaderamente vivir. Es darle sentido a nuestra existencia, es darle sentido a nuestra vida, es quitarnos las dudas existenciales tan
frecuentes principalmente en la adolescencia, pero no exclusivamente en la adolescencia. Existen las famosas crisis de los 40 y otras más. ¿A qué vinimos a esta vida? A respirar, a comer, a beber, a dormir, a reír, a llorar solamente, o a vivir en Cristo. Vivir en Cristo es anunciarlo, y anunciarlo es verdaderamente vivir. Y está basado en Filipenses 1, de 15 al 18, que dice así: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El verdadero sentido de la vida es vivirla en Cristo, con Cristo, y aprender de Él, conocerle, amarle y por supuesto hablar de Él, predicar el Evangelio. Ese incentivar a otros para hablar de Cristo, estando preso en Roma, con hermanos que encontró ya convertido. Cuando Pablo llega a Roma, se encuentra una iglesia ya fundada, pero no fundada por él. Había gente que había conocido del Evangelio y que habían ido a Roma y que habían fundado una iglesia. Estaban ya convertidos al Evangelio y no eran discípulos de Pablo. Una iglesia que Pablo no había fundado. Y había generado reacción la llegada de Pablo. Dos grupos distintos que podía distinguir el apóstol de los gentiles. Dos grupos distintos de personas, quienes se motivaban por el Evangelio de Pablo por un lado, por el amor de Jesús, y otro grupo, quizás celosos por el predominante papel de Pablo, quizás sintiendo envidia, pero aún con la motivación correcta anunciaban de Jesús. Pablo no está hablando de falsos predicadores ni de doctrinas distintas. Otro evangelio al que verdaderamente calificó de anatema, es decir, como una maldición, como algo maldito. No, Pablo no se está refiriendo a eso. Pablo está hablando de gente que le amaba por un lado y por otro lado de gente que no le conocía, que podría incluso sentir envidia, que podía sentir incluso contención por él, pero que estaba predicando del Evangelio. Y aquellos primeros, los que amaban a Pablo, recobraban el ánimo al ver el testimonio del apóstol. Redoblaban su esfuerzo, predicaban del Evangelio, servían a Dios, y esto alegraba el corazón del apóstol. El otro grupo, haciendo proselitismo quizás para llevar, como dice coloquialmente, agua a su molino, para llevar a más personas consigo, aunque también la traducción del idioma original nos dice que probablemente había quien estaba motivado por alguna ganancia económica. Por eso se utiliza la palabra eritreia, que significa trabajar por un sueldo, ya sea monetario o quizás incluso no monetario, sino por prestigio y por presencia, pero que predicaban verdaderamente el Evangelio. Así que sin importar la motivación, si lo hacían, Pablo nos da una muestra de que no hay en él ni encono ni ira, unos por buena voluntad, otros por envidia y contienda, no importa. Con el Señor, no importa la motivación interna, sino el acto de estar sirviendo a Cristo. Incluso para aquellos que no lo hacían con sinceridad. Y otros, en aquellos que había rivalidad, en aquellos que había ambición egoísta, pensando en generar reacción adversa en Pablo. Por eso dice, añadir aflicciones a mi prisión. Es decir, que esto le generara angustia. Y otros por amor. Sin embargo, Pablo se goza de que los dos grupos, aquellos que le conocen, que le aman, que le atienden, incluso que le visitan, y aquellos otros están predicando del Evangelio verdadero, y eso genera gozo en Pablo. No sé si le suene conocido, pero ocurre desgraciadamente en el mundo evangélico hoy. Hay gente con motivaciones distintas, diferentes, pero si predican de un Evangelio correcto, pues bendito sea Dios, que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que Dios les guarde.
Habrá gente que pueda tener envidia, que pueda tener egoísmo, que pueda tener ira en su corazón, pero si predican el evangelio verdadero, es una bendición que este evangelio crezca. No equivoquemos la enseñanza. Esto lo puso ahí Dios para que nos dé una muestra, nos dé una señal de que en el mundo evangélico no debe haber ira, no debe haber contienda, no debe haber envidias ni celos. Lo que debe haber es amor a Cristo y tener en nuestro corazón esa posibilidad de trabajar por la extensión del evangelio. Qué privilegio ser usado para ello, porque no nos usa Dios porque seamos buenos o porque seamos excelentes o porque seamos una persona distinta o diferente al resto de las demás. Nos usa Dios porque nos ha dado una identidad, y esa identidad nos permite vivir en Cristo y vivir para Cristo. Y en esa identidad el Señor nos ha dejado tareas, que es la predicación del evangelio. En esa predicación del evangelio está el sentido de la vida, está el sentido del continuar. No es solamente el respirar, el dormir, el caminar, el llorar, el reír. Es cómo has impactado en la vida de las otras personas, qué tanto has sido utilizado por Dios para poder traer almas nuevas a los pies de Cristo. Es verdaderamente el sentido de la vida. Es verdaderamente el sentido de seguir, de vivir, de respirar. Y a la parte final del sermón vamos a hablar de un testimonio hermoso, pero me adelanto porque me emociona. Es un testimonio que nos muestra ese anhelo de servir, ese anhelo de predicar el evangelio. Habrá hermanos que digan, soy nuevo en el evangelio, o no sé hablar, no tengo en dónde la palabra. Hermanos, hay testimonio de vida, y ese testimonio de vida puede ser útil para que la gente pregunte, para que la gente contraste, para que la gente se dé cuenta. No es para que nosotros haya egoísmo, haya orgullo, haya soberbia de sentirnos distintos o diferentes. Al contrario, vivir es servir. Y dice un dicho, si no se vive para servir, no sirve para vivir. Y es algo real. Pero el mejor servicio que una persona puede hacer a otro, la mejor manera de poder demostrar el amor al prójimo, la mejor manera de poder demostrar el amor a Cristo, es de hablar y de predicar de su evangelio. Que se note en nuestra manera de vivir, pero también que se note en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de comunicarnos. Es la única posibilidad en que la gente pueda voltear sus ojos y no mirarnos a nosotros, sino mirar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que puede hacer también en la vida de otras personas. Vivir en Cristo es hablar de su evangelio y predicar de su evangelio. Y Pablo les dice además que está allí para estar atento, ¿verdad? Está puesto, dice, para el evangelio. Pablo está puesto porque es transformado, porque ha recibido una identidad. Es un nuevo ser, con razón, con motivo para vivir, incluso, y nos da testimonio Pablo hermoso, está puesto para morir, incluso por el evangelio. Ya no existe esa crisis existencial de las que les decía, porque sabe que existir y ser en Cristo trasciende a la vida terrenal. Y por eso se goza. Sabe que vivir en Cristo es anunciarlo, y anunciarlo es verdaderamente vivir. Por eso encontramos en el pasaje una expresión muy coloquial que se utiliza mucho, principalmente en el norte de México, un ¿qué pues? Un ¿qué pues? Que se utiliza mucho así como para decir ¿qué pasa? O una manera como de saludo, de decir ¿cómo estás? O ¿qué ocurre? Y aquí en esta traducción viene un ¿qué pues? Así como diciendo, pues ¿qué pasa? O que a pesar de todo esto no pasa nada. Aquí es utilizado como un no importa.
sea cual sea la motivación, pretexto o verdad, el resultado es que Cristo es anunciado. Y eso es lo que debe generar gozo, lo que le genera gozo a Pablo. Y todavía dice, me gozo y me gozaré. Está hablando en futuro, como resultado de la acción de otros, pero generando en él ese regocijo. Porque mientras se hable de Cristo, hay gozo. Mientras se hable de Jesús, hay gozo. Y que ese evangelio se extienda, hace que el gozo también se extienda, que ese regocijo crezca. Y de eso se trata la vida, de anunciar a Cristo y de gozarse. Me viene a la mente la frase que caracterizó un cómico mexicano de época, que las nuevas generaciones que seguramente no conocen o no han oído hablar de él, pero se pueden encontrar en internet, en YouTube, hay películas completas de él, un hombre que fue importante, grabó más de 40 películas. La primera fue en 1956 y este hombre es Antonio Espino Clavillazo y el título de la película se refiere precisamente a la frase que él utilizaba y que le característica que es una característica y que le daba identidad. Era acompañado de un movimiento de manos, porque Antonio Espino Clavillazo decía y hacía el movimiento de manos así, pura vida, y luego remataba diciendo, no más. Y es que anunciar a Cristo es verdaderamente vivir. Vivir con Cristo es, como decía Clavillazo, pura vida, no más. Y nos vamos a la tercera enseñanza. Vivir en Cristo es vivir libre. Filipenses 1, 19 al 20. Terminamos esta porción del Evangelio, de la carta de Pablo a los Filipenses, que nos habla del Evangelio de Cristo. Filipenses 1, 19 y 20 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza en que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Qué hermosa manera de hablar. Pablo se siente amado, ora a Dios en intercesión por los hermanos, pero se sabe también beneficiario de las oraciones de intercesión de todos los que le aman. Y eso es sentirse amado. Y lo principal, se sabe con absoluta, completa y total confianza de ser amado por Dios. Por ello habla de una liberación futura. Pero Pablo, ¿qué cree? Ya había sido liberado. Pablo había sido liberado por el amor del Salvador en el camino a Damasco. Aquel capítulo 9 de Hechos, ahí nos narra Lucas la transformación de Pablo, la liberación de Pablo. ¿De qué fue liberado Pablo en ese momento? Liberado de su odio, liberado de su tormento de pensar que servía a Dios persiguiendo a los cristianos. Pero ese odio y ese tormento solamente alimentaban su soberbia. Al perseguir cristianos pensaba él que servía a Dios. ¿De qué otra cosa es liberado? Pablo es liberado de la religiosidad que no le acercaba a Dios, sino que lo estaba alejando de Dios. Es liberado del legalismo que le distorsiona la visión de la salvación, pensando que era por obras, como podemos encontrar hoy a muchas personas atormentadas porque piensan que no van a alcanzar la salvación. Y ¿sabe qué? Tienen razón, por sí mismas no van a alcanzar la salvación. La salvación es por gracia de Dios, es un regalo para todos aquellos que rinden su vida a Cristo. ¿De qué otra cosa es liberado Pablo? Del rencor que le impedía el perdón. Es liberado también de los privilegios y de las canonjías de su situación social y económica. Pablo venía de una familia rica, era educado por uno de los grandes maestros judíos, liberado de presumir su ciudadanía romana.
apela a ella en el momento en que tiene que ser utilizada esta situación que Dios le da para que no se corte el extendimiento del evangelio. Pablo ya era libre en espíritu, pero en su cuerpo había un aguijón que le atormentaba, una enfermedad que desconocemos, pero que no mermaba en nada el gozo de servir al Señor. Sí, Pablo ya era libre en su espíritu y tenía la confianza, como siempre dice ahí, de que también su cuerpo sería liberado. Ese era su anhelo y su esperanza, confiando absolutamente en el Creador, fiel y poderoso. Sabía que no iba a ser avergonzado porque esa liberación vendría de una o de otra forma, pero que el resultado final era la liberación por salir de prisión o porque ese cuerpo dejaría de ser el mismo para que su alma fuera al Creador. Dejaría de existir físicamente, pero no dejaría de ser, según veíamos al inicio del sermón, porque su identidad en Cristo trasciende la muerte. Pablo estaba seguro de su salvación, porque la seguridad de su salvación no dependía del mismo, sino dependía de Dios. Y estaba seguro que estaba viviendo en esta tierra de los vivos o muriendo, sería liberado. Pedía la oración de aquellos que le amaban como un acto de amor y así lo reconocía. Pablo en 1 Tesalonicenses 5:25 decía: hermanos, orad por nosotros. Pedía que oraran por él. Pedía, y tenemos otro ejemplo en la segunda carta a la iglesia de Corintios 1:11. Ayúdenos por medio de la oración. Pablo sabe que dependemos de Cristo, que él dependía de Cristo, por eso rogaba porque le ayudaran en oración, porque oraran por él. Así que no hay soberbia, se sabe necesitado de Dios y se sabe necesitado del amor fraterno, del amor entre hermanos en la fe. Y su respuesta también sabe que cualquiera que sea el resultado de su cautiverio, todo es y todo será para la gloria de Dios, porque el honor y la gloria del Padre y de nuestro Señor Jesucristo son de ellos, son atributos de ellos, como su soberanía misma, y por tanto no dependen de la respuesta que una persona le dé en su vida a esto. Más bien nos corresponde a nosotros en nuestra vida reconocer esa honra, esa gloria y esa soberanía. Cristo será glorificado en él, en Pablo, en ese cuerpo físico, pero Pablo no es la parte principal de la historia. Pablo es el lugar, el sitio en donde se muestra la victoria de Cristo. En el corazón de Pablo es donde se mostró la victoria de Cristo sobre el pecado. El lugar donde se puede mirar si alguien continúa siendo esclavo del pecado o ha sido liberado por Jesús, es su corazón mismo. El dar un buen testimonio es mostrar ese anhelo y esa confianza de estar con nuestro Señor y Salvador, ahora y por toda la eternidad. Empecemos a gozar de su salvación, gozo que alcanzaremos a plenitud cuando estemos en su presencia. Es por ello mismo, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas, que la muerte no es perder una batalla, como dicen los medios de comunicación, cuando alguien fallece después de una larga y dolorosa agonía. Dicen, perdió la batalla contra el cáncer. Quizás si toda su anhelo, toda su victoria, toda su esperanza está puesta en la sanación física, entonces sí perdió la batalla. Pero si está puesta en Cristo, mis hermanos, aunque muramos, ganamos. Eso es, mis hermanos, cuando un cristiano muere, decimos, ha terminado victorioso este camino que se llama vida. Vivir en Cristo es vivir libre. Tenemos entonces 3 enseñanzas, mis hermanos. Hemos reflexionado 3 enseñanzas en este pasaje. Recapitulo. Vivir en Cristo es que todo nos ayude para bien. Vivir en Cristo es anunciarlo y anunciarlo es verdaderamente vivir. Vivir en Cristo es vivir libre. Nos habla Dios de cosas verdaderamente valiosas.
cosas que nos den identidad, cosas que le den a nuestra vida un propósito y una existencia plena que podamos recibir en una sola palabra. Resumamos vivir a plenitud en una sola palabra. Cristo es quien nos da identidad, quien nos da propósito, quien nos da razón, quien nos da libertad y quien nos da salvación. Es Cristo. El desafío es precisamente poner toda nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús y dejar que su Santo Espíritu transforme nuestras vidas. Les voy a platicar finalmente que hay un libro que mucha gente conoce que se llama Una vida con propósito, que escribió en 1999 el pastor Rick Warren de los Estados Unidos. Y en este libro nos cuenta los últimos días de agonía de su padre, también pastor, el pastor Jimmy Warren, que agonizaba como consecuencia del cáncer. En los días finales había estado en un estado soporoso, no completamente inconsciente, pero tampoco completamente despierto. En ese estado hablaba en voz alta y deliraba, y una de esas noches la agitación se hizo mayor. Estaba su hijo Rick, su nuera Kate y su nieto con él. Le sostenía la mano y el anciano se quiso incluso parar infructuosamente, pues estaba ya muy débil, y mientras se acercaba le preguntaban qué decía. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Jimmy? Le decía Kate, su nuera, mientras le sostenía la mano, y alcanzó a entender lo que este anciano susurraba. Él contestaba y decía en su delirio: tengo que llevar uno más para Jesús. Y lo repetía una y otra vez: tengo que llevar uno más para Jesús. El pastor James Warren había sido liberado cuando entregó su vida a Cristo, cuando entregó verdaderamente su vida a Cristo. Su espíritu, su alma habían sido liberados. Poco después de este suceso también sería liberado del dolor físico y de los sufrimientos. Su cuerpo también descansaría. El desafío es muy grande. Es poder decir lo que Pablo escribe en esa parte final del versículo 20. No es a pesar de las pruebas, sino por las pruebas mismas. Ahora también seré magnificado en Cristo, en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Así que, mis hermanos, recientemente pues hemos padecido de esta pandemia, de esta enfermedad, y a veces tenemos enfermedades físicas. Por vida o por muerte, si tenemos identidad, podemos glorificar a Cristo, porque la vida, verdaderamente la vida, es vivir en Cristo. Y vivir en Cristo es vivir libre, y vivir confiado, y vivir con fe. Padre bendito, gracias, Señor, te damos por tu hermosa palabra, Señor. Te pedimos, Padre bendito, que nos bendigas y nos guardes, que sanes nuestros cuerpos físicos si es tu voluntad, y que nos hables, Señor, que nos liberes de cualquier cosa que nos impida estar a plenitud viviendo contigo y para ti, Señor. Te rogamos que nos mires con misericordia, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. De esta manera, pues nos despedimos, les damos las gracias por haber estado con nosotros. Les invitamos a que se suscriban al canal de YouTube o que nos sigan en Facebook como Misión Bautista Vida Eterna, que comenten, que le den like, esto para que pues pueda cobrar presencia en estas plataformas y que pueda llegar la palabra de Dios a más personas. Muchas gracias, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Oramos por nuestra hermanita Liz, por todos los enfermos, y pues nos despedimos. Que tengan una muy feliz semana. Gracias, hermanos. Sí. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.
estás abatido, Él ve tu senda y escucha tu voz. Nunca jamás andan solos sus hijos, siempre ten fe completa en Dios. Ten fe en Dios, reinando está. Ten fe en Dios, pues Él te guardará, no fallará, Él vencerá. Siempre ten fe completa en Dios. Ten fe en Dios y verás que Él escucha tus peticiones, Él no olvidará. Pon tu confianza en sus santas promesas, siempre ten fe, responderá. Ten fe en Dios, reinando está. Ten fe en Dios, pues Él te guardará, no fallará, Él vencerá. Siempre ten fe completa en Dios. Ten fe en Dios, aunque todo te falle. En Dios ten fe, pues te socorrerá. Él nunca falla, aunque reinos perezcan. Él reina y siempre reinará.